La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos platicando entonces la lectura que ustedes le dan a esta decisión del Tribunal Electoral Local para quitarle pues esta mayoría que ganó en las urnas Soledad Luévano por ciertas irregularidades que comentaban ahí en la sesión del tribunal. Entonces la lectura que tienen ustedes respecto a esta decisión del tribunal y lo que se puede venir, pues, ¿no? Sí, Que pues Almita ahí andaba, es la que trae el ajo. La que traía el ajo. No, pues sin duda, de entrada sorprendente la decisión de los magistrados, ¿no? Era algo que no se esperaba, incluso el propio partido Morena, la propia Soledad Luévano, a lo que se dice y lo que se escucha, pues ellos ya daban por hecho de que se iba a desechar esa queja, ese recurso que presentó el PRI y salieron con esa sorpresa. Pues, ¿qué se puede esperar? No sé, hay temor por parte del partido Morena y hay como mucha confianza en el PRI, según las entrevistas que estuvimos realizando ayer, de que el Tribunal Federal pueda ratificar la resolución del Tribunal Electoral Local, es decir, que sí se vaya a una elección extraordinaria, y yo creo que de entrada vamos a ver si va a ser candidata a las mismas personas. Ayer Adolfo Bonilla, el dirigente del PRI, decía, pues estamos en el entendido de que sea Judith Guerrero y de que va a ser ella, pero en política nada está escrito y nada está dicho, en política todo puede cambiar, o sea, incluso hasta esa posibilidad, no sé, de que pudieran cambiar de candidatos. Soledad Luévano, no sé si regresó, es que yo no tengo la certeza si regresó como diputada o no a la legislatura, porque si regresó como diputada también estaría a lo mejor en la imposibilidad de volver a contender en una elección, porque está actualmente fungiendo como diputada, entonces también ese asunto seguramente que los han metido en un embrollo así muy complicado. De hecho, dentro del mismo equipo de Morena había esa diferencia, ¿no? Donde algunos le decían a Soledad Luévano de que ya no regresara a la legislatura, que iba a dar la impresión pues de más una cuestión de poca solidaridad y más de apropiarse las pocas quincenitas y por el bono humilde, ¿no?, que se van a dar, y se quedara mejor a la programación y planeación de su próximo gobierno, ¿verdad? Que simplemente nada más es de 2 años. Hay que tener claro que todo este embrollo es por una administración endeudada, con muchísimos problemas, deficiente, y que solo tendrían 2 años para trabajar, ¿no? Es ahí donde, bueno, yo creo que en el fondo de todo esto es la falta de confianza en las instituciones, ¿no? Podríamos decir de los argumentos, pues, por ejemplo, ya fue juzgada el sábado pasado la misma Soledad sobre el tema de las playeras de los mineros, ¿no? Recibió una amonestación. No sé si ahora también exista esa posibilidad de que ya fue juzgado. El tema de las precampaña, el gastos de precampaña, eso fue un argumento por los que los magistrados del Tribunal Federal le regresaron la candidatura a David Monreal, claro, ¿no? O sea, son cuestiones que yo veo que sí hay, que le buscaron 3 pies al gato y resultó pues esos pequeños detalles, ¿no? Sí, pues sin ser nosotros especialistas en la materia electoral, parecen muy débiles, ¿no?, los argumentos de los magistrados locales, desde el hecho de que ganaron por una mayoría, por un voto de calidad que dio el magistrado presidente. De entrada, como lo mencionabas tú hace rato, son 5 magistrados en el pleno. Una se excusa de no votar porque tengo entendido, 2 de sus sobrinos estaban en la planilla de Claudia Anaya y por tanto para evitar ahí conflictos de interés. De Judith, ¿no? De Judith Guerrero, perdón, sí. Es familiar ella de Claudia Anaya. Bueno, en fin. Total que son 4 magistrados con derecho a votación, 2 votan en contra, 2 a favor. El magistrado presidente con el voto de calidad es el que define, ¿no?, al final de cuentas, pero es una elección muy cerrada, que los mismos magistrados, los que estaban en contra, decían, pues es que esto no es sustancial, o sea, esto no da para poder anular una elección, lo está la otra contraparte, entonces pues está muy polarizado el asunto. Es que aquí porque viene después la contraparte y dice, bueno, entonces anulemos también la de gobernador, ¿no? Pero me imagino que el punto central de los magistrados fue que fue la diferencia muy poca, ¿no? Fue 570 y tantos votos. Entonces es muy poco, donde a lo mejor ellos sí calculan entre
sus ideas, que Pues ese era uno de los esas 7 argumentos lonas o no sé cuántas adicionales y la entrega de playeras con el logotipo de Mineros pudieron haber hecho una diferencia. Son poco creíbles por todas las circunstancias y lo que envuelve al PRI, ¿no? O sea, el PRI, el experto en mapacherismo, quejándose porque la mapecharon, ¿va? Y más que ya se había hecho el conteo voto por voto también, habían Sí, durado o sea, esos 2 cómputos, días, ¿cuánto duraron? voto por Son voto, cuestiones que donde el abusador va y se queja de que lo abusaron, ¿va? Entonces, pues la raza No le no crees. le cree, ¿no? Ese es un gran problema que problema. tiene también el PRI en la opinión pública, ¿no? O sea, donde dices, bueno, pues Ese es el gran problema ese es de el rey este del país, ¿no? o sea, porque vemos en las declaraciones de Enrique Peña Nieto con los profesores, la ley no se negocia, pero sí negociaste el artículo 32 de esta llamada ley de 3 con los empresarios. porque se te O sea, pusieron al brinco y ahí a así ellos sí les voy a conceder. ese es el gran problema de este país, ¿no? O sea, la ley no es la medida o la regla, el parámetro para medir a todos, pues, no lo Pues es. sí, O sea, es se la clásica, utiliza ¿no? para... Yo creo que el tribunal se hubiera visto bien si hubiera habido, se revisaron un sinfín de municipios y de distritos que fueron impugnados. Nada más le regresa un municipio de Mazapil al PRI, Al se lo PRI. quita al PANAL, que no es mucha la diferencia, pero al final de cuentas Sí, se sí, lo sí. quita al PANAL para dárselo al PRI. No hay otros municipios en los que en todos lados se ratifica la votación y se dice que no hubo mayor Ajá. problema, que la elección fue limpia, que no Este, pasa nada. Las declaraciones de Entonces, Soledad, de yo- Morena, de estar también cargándole una responsabilidad fuerte, primordial al gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, que está metiendo la mano en este proceso y en la determinación que tomaron los magistrados. ¿Ustedes cómo ven? Y obviamente también los argumentos que da Morena. Ese que es a lo un mejor pueden argumento ser- político, ¿no? Que debe de venir de la mano de argumentos jurídicos para que le den sustento. Si solamente dices que es por el gobernador, sin dar los argumentos jurídicos, que es lo que más o menos estamos diciendo aquí, que es, pues ya fue juzgada por el tema de las playeras, el tema de los gastos de precampaña y actos anticipados de precampaña, eso ya fue juzgado también y recordemos que también estaba en la piqueta porque posiblemente perdería la candidatura por esos temas. Sí. Ahora, Soledad Luébano inició campaña, le dicen que empezó antes, porque el IES les dio el registro o el banderazo de salida pocos días después, porque ellos tenían el detalle de la equidad morena. Entonces, de aquí a que arreglaban ese rollo, no pudieron arrancar campaña. Y eso el tribunal lo pone como ventaja, cuando es una desventaja. Entonces, yo creo que van a confluir muchas cosas en la sala regional, donde también el IES pues levanta los focos rojos, porque pues es el mover toda la estructura del instituto, es obviamente más desgaste para un instituto que ya viene en estas soples, donde también está el debate, ¿no? Que decimos, bueno, entonces ¿para qué están los organismos electorales locales, ya sea el IES o el Tribunal Electoral, si al final todo lo van a resolver los órganos federales o regionales? A mí me llama la atención incluso el silencio del IES. Ayer se fue a buscar al consejero presidente. Nadie le estaba pidiendo una opinión de qué opina, que si estuvo bien o estuvo mal la resolución. Uno lo que buscaba era una entrevista con el presidente para que dijera que es una elección extraordinaria, qué marca la ley, en qué términos sería. Y lo único que manda a decir es no voy a dar declaraciones hasta que la resolución se firme. Entonces también se mantienen, pues, o sea, Sí, deben de salir, ¿no? Es su obligación como organismo electoral también salir y decir, pues la situación es esta, Sí, o la ley decirlo marca claramente. esto, porque nadie, o sea, no tendría ni por qué opinar de entrada de si está a favor o en contra Sí, de este exacto. resolutivo. Nada más es simplemente eso, pero cada vez son más herméticos, son más cerrados en el Instituto Ese Electoral. Viene a enrarecer de nueva cuenta un ambiente donde, por eso yo no encuentro todavía la lógica. Si nos vamos a la parte jurídica, pues creo que los especialistas deben de hablarlo, ¿verdad? Y los partidos y sus equipos tienen que comunicarlo de tal forma para que la gente tenga claro qué es de qué se le acusa, por qué la tumbaron y cuáles son los argumentos como para ganar en la sala regional o en el tribunal. Pero también de otro lado, creo que el equipo de Alejandro Tello debe estar bastante preocupado por este tipo de actividades, porque es obvio que porque él venía con una agenda de reunirse con todas las fuerzas políticas, ¿no? Mandaban sus comunicados donde se reunió con el PAN, si no mal recuerdo, Con el PRI. y decía que incluso con Morena se iba a reunir.
¿Y ahora con qué cara se va a reunir? Yo ayer veía una entrevista que le hicieron al Oso, que seguramente va a ser el coordinador de los diputados de Morena, y él decía que no se van a reunir con Alejandro Tello porque no lo reconocen como el gobernador, en tanto esto que pasó con Soledad, el asunto que el tribunal no ha calificado la elección y que incluso aunque la llegue a calificar el tribunal local, pues ellos han anunciado que se van a ir al federal, entonces pues que no lo reconocen como tal. Entonces, no hay todavía acercamientos. A enrarecer un poco más este tipo de cosas donde el equipo de Tello ya había, tenían avances pues en las negociaciones de llevar una relación tersa, cuando menos, con los demás opositores. Y bolas, ¿verdad? Llega esta jugada que me parece que no viene de parte del equipo de Alejandro Tello, sino más bien de una presión de Carlos Peña. De protegerse, ¿no? Obviamente Carlos Peña no tiene ni la influencia suficiente, pero pues sí es una movida donde dio por los argumentos que dan los magistrados. Porque hay preocupación, tengo entendido, en el ayuntamiento de Carlos Peña por parte de las irregularidades que le puedan encontrar y lo que le puedan sacar, ¿no? En caso de que no. Mira lo que sacamos hoy. O sea, esto es el INEGI, es una encuesta para decir el 80% de la gente está insatisfecho. Sí, piensa que el gobierno en la capital ha sido ineficiente para resolver la problemática. Ahora, el PRI también debería de estar haciendo cuentas no solo en los tribunales, sino en sus órganos internos, porque es obvio que a Judith le faltaron bastantes votos por este voto diferenciado que misteriosamente apareció, que marcaban el voto por Tello, marcaban el voto por los diputados y dejaban libre la cuestión de la presidencia municipal. Y varios del equipo de Judith ya mencionan que alguien que operó esas cuestiones fue Carlos Peña, como un movimiento para impedir que Judith llegara a la presidencia y después se posicionara en otro puesto. Pues sí, da la impresión de que la descobijaron en algunos sectores del PRI, ¿no? Así Esa es, impresión ¿no? da. Así es. Entonces, pues por ahí quieren compensar una cuestión, pero creo que sí es preocupante pues lo que va a pasar. Enrarece aún más el ambiente político, que de por sí ya está caldeado por el problema magisterial, que ya se van acumulando otras. Están los padres de Ayotzinapa, padres de familias ya de los estudiantes también, de los niños que se están uniendo a las movilizaciones, no solo profesores ya de la CENTE, sino profesores en general. Sí, las mismas bases del CENTE. Claro, también. Sí, a mí me parece que es interesante ver que esta descomposición de las instituciones, o que no de las instituciones, sino de estos malos manejos que hacen de las instituciones, porque si bien las instituciones per se no necesariamente son malas, podrían funcionar, pero están cooptadísimas, ¿no? Están cooptadas, entonces eso porque tenemos abona más instituciones de todo, ¿no? Es como lo de transparencia. Pues tenemos un instituto nacional, los institutos locales, contralorías, auditorías, y no sirve. Recientemente la OCDE decía que éramos el tercer país con mayor percepción de corrupción de los miembros de la OCDE, y después de ese lugar, Zacatecas es el que tiene mayor percepción en México. En México. Y dices, caray, y eso, y aquí se van a gloria en donde tenemos pues sí, la gente ya conoce a lo mejor las corruptelas, ¿verdad? Pero no pasa nada. Pero luego Linay contrata una empresa para que le programe el Sistema Nacional Anticorrupción, y resulta que a los 15 días falla, se le invirtieron más de 20 millones de pesos, y ese tipo de cosas que dices, son cosas así donde no es posible. O sea, bien valdría la pena tomar en cuenta lo que dijo este juez italiano hace 2 días, si no mal recuerdo, en Suiza, en el mismo, en Ginebra, donde ya solicitaba Carpallo, si no recuerdo el nombre del juez, que fue parte de la limpieza institucional que dieron en Italia, ¿verdad? Cuando la mafia los tenía ya cooptados, pues fue parte de hecho, este juez vive bajo protección permanente, y él solicitó que la ONU ya interviniera con una comisión especial por este tema, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad, las instituciones, de reaccionar frente a esto que nos está carcomiendo.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.